Prepárate para una inmersión profunda en el concepto de liberación y libertad en la Biblia. Mm. Hoy nos adentramos en un libro español de 1968, Ah, Liberación y secularización, intento de una respuesta bíblica, de Sabugal Santos. de Sabugal Santos. Aunque fue escrito hace décadas, este libro ofrece perspectivas atemporales Sí, que nos ayudarán a comprender mejor estos conceptos en nuestro mundo actual. efectivamente, a pesar de los años transcurridos, este libro sigue siendo sorprendentemente relevante y prepárate para cuestionar algunas ideas preconcebidas. ¿Vale? Por ejemplo, ¿sabías que el término liberación no aparece explícitamente en el Antiguo Testamento? En serio, ¿cómo es posible? Pues sí. Siempre se habla de la liberación del pueblo de Israel. Claro, el concepto está presente. ¿Ya? Pero en el Antiguo Testamento, en lugar de usar un sustantivo abstracto como liberación, prefiere verbos de acción, Entiendo, como romper libre alas y salvar, Yasha. entiendo. Es como si el texto nos dijera, no nos quedemos en la teoría, vamos a la acción. Rompamos las cadenas y salvemos vidas. Y esto muchas veces con una dimensión social, ¿verdad? Totalmente. Como en la liberación de los esclavos en Egipto. Exacto. El libro analiza en profundidad el Éxodo capítulos del 1 al 15, donde Dios como un guerrero libera al pueblo de Israel de la opresión egipcia. Y lo hace además cumpliendo su promesa. Aquí se destaca un tema clave, la fidelidad de Dios a sus promesas. Esa imagen de Dios como guerrero luchando por la libertad de su pueblo es poderosa. Claro, ¿Quién no se ha sentido atrapado en algún momento de su vida? es verdad. La idea de una fuerza superior luchando por nuestra libertad resuena profundamente incluso hoy en día. Sin duda. Y el libro subraya que esta liberación no se limitaba a la libertad física. Ajá. Tenía un fuerte componente religioso, liberar al pueblo de idolatría y llevarlo a una alianza con Dios. Una liberación integral que abarca todas las facetas de la vida. Y aquí el libro hace una comparación interesante. Compara al antiguo Israel con el hombre moderno. Ambos pueden ser esclavos de ídolos, ya sean literales o metafóricos. Es una pregunta que nos interpela a todos. Ya. ¿Cuáles son los ídolos que podríamos estar sirviendo hoy en día? El dinero, el poder, la Ah. fama. Qué tema tan complejo. Y ahora, si te parece bien, demos un salto al Nuevo Testamento, donde encontramos un mayor énfasis en el concepto de libertad de luteria, ¿Sí? especialmente en las enseñanzas de Jesús y el apóstol Pablo. ¿Qué nos dices, Abuga Santos, sobre esto? El libro explica que en el Nuevo Testamento el enfoque cambia hacia una libertad principalmente espiritual, la liberación del pecado y la muerte a través de la fe en Cristo. Es decir, la libertad de aquello que realmente nos esclaviza. El pecado, la culpa y el miedo. Exactamente, Y esta salvación se hace realidad en Cristo. así es. El libro subraya que la muerte y resurrección de Jesús son la clave para comprender la plenitud de la liberación en el Nuevo Testamento. Es a través de Cristo que se nos ofrece la posibilidad de liberarnos del yugo del pecado y alcanzar la vida eterna. Es una idea poderosa. La muerte, que siempre ha sido la mayor amenaza para la humanidad, es vencida por Cristo, abriendo así el camino a una nueva vida, una vida libre de la esclavitud del pecado. Pero, ¿cómo se traduce esta libertad espiritual en la vida práctica? Buena pregunta. ¿Qué nos dice el libro sobre esto? El libro no se limita a una mera descripción teológica, sino que explora cómo esta liberación se traduce en la vida práctica de las primeras comunidades cristianas. Me alegro. Porque al final la teoría debe tener un impacto en la realidad, ¿no? Por supuesto. Y aquí vemos cómo la liberación espiritual en Cristo se manifiesta en un nuevo modo de vivir en comunidad basado en el amor fraterno, la solidaridad y la justicia social. Es decir, la liberación en Cristo no se queda en un plano puramente individual, sino que tiene una dimensión social, una llamada a transformar la realidad, a luchar por la justicia y la dignidad de todas las personas. Así es. ¿Y qué ejemplos concretos nos da el libro sobre esta dimensión social de la liberación en las primeras comunidades cristianas? El libro destaca cómo el mensaje de Jesús, aunque centrado en la liberación espiritual, tiene profundas implicaciones sociales. Ajá. Jesús se acerca a los marginados, a los pobres, a los enfermos, desafiando las estructuras opresivas de su tiempo. Pues suena muy inspirador. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo vivían esta dimensión social de la liberación? ¿Qué acciones concretas realizaban? Claro, el libro habla de la ayuda mutua entre los creyentes, del reparto de bienes, del cuidado de los más necesitados. Es una imagen inspiradora, ¿verdad? Sin duda. Una comunidad donde la fe en Cristo se traduce en acciones concretas de amor y justicia social, donde los más débiles son protegidos y la solidaridad es un valor fundamental. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo podemos aplicar este modelo de comunidad liberadora en nuestro mundo actual? ¿Cómo podemos traducir la liberación en Cristo en acciones concretas que transformen la realidad? Esa es la gran pregunta.
Y no podemos olvidar el contexto en el que fue escrito este libro. España en 1978, un país que salía de una dictadura y se abría a la democracia. ¿Es cierto? ¿De qué manera influye este contexto en la visión del libro sobre la liberación? El libro, aunque no entra en un análisis político directo, nos invita a reflexionar sobre el significado de la liberación en un contexto de transición política y social. Es decir, la liberación no es un concepto abstracto, sino que está íntimamente ligado a la historia, a las luchas por la libertad y la justicia en cada época. Y esto nos lleva a la última parte de nuestra inmersión, donde exploraremos la visión del libro sobre la secularización y su impacto en la vida cristiana. Exacto. Abordaremos cómo el libro nos desafía a vivir nuestra fe en un mundo secularizado, manteniendo nuestra identidad cristiana sin aislarnos de la realidad. Retomamos nuestra inmersión en liberación y secularización, profundizando en la interpretación que los autores del Nuevo Testamento hacen del concepto de liberación. Ajá. Recordemos que el Antiguo Testamento sienta las bases, pero es en el Nuevo Testamento donde vemos su desarrollo pleno. Totalmente. Es como si el Nuevo Testamento tomara la antorcha de la liberación del Antiguo Testamento y la llevara aún más lejos. Iluminando nuevos caminos. Hablando de caminos, ¿qué nos dice el libro sobre los verbos que se utilizan en el Nuevo Testamento para hablar de liberación? El libro analiza con detalle cómo salvar Sosein y libertar el Eferón adquieren una profundidad aún mayor en el Nuevo Testamento. ¿Y a qué se refiere con mayor profundidad? ¿Qué matices aportan estos verbos? Bueno, el libro explica cómo Sosein y sus derivados como Diasosein se usan para expresar la salvación del alma, la liberación del pecado y la promesa de vida eterna. Ya. Es una salvación que se extiende más allá de lo físico, abarcando la dimensión espiritual del ser humano. Es decir, ya no se trata solo de liberarse de la opresión física como la esclavitud en Egipto, Exacto. sino de liberarse de aquello que nos esclaviza internamente, la culpa, el miedo, la falta de sentido. Exactamente. Y esta salvación, esta liberación interior, se hace realidad en Cristo según Sabugal Santos. Claro, en el Nuevo Testamento Cristo se convierte en la figura central de la liberación. ¿Podrías explicarnos un poco mejor cómo lo plantea el libro? El libro subraya que la muerte y resurrección de Jesús son la clave para comprender la plenitud de la liberación en el Nuevo Testamento. Es a través de Cristo que se nos ofrece la posibilidad de liberarnos del yugo del pecado y alcanzar la vida eterna. La muerte, que siempre ha sido la mayor amenaza para la humanidad, es vencida por Cristo, abriendo así el camino a una vida libre de la esclavitud del pecado. Es una idea realmente poderosa. Pero el libro no se queda solo en la teoría, ¿verdad? Es absoluto. El libro explora cómo esta liberación se traduce en la vida práctica de las primeras comunidades cristianas. Me encanta eso. Sí. Porque al final la fe debe tener un impacto real en nuestras vidas, ¿no crees? Sin duda. Y en el libro vemos cómo la liberación espiritual en Cristo se manifiesta en un nuevo modo de vivir en comunidad basado en el amor fraterno, la solidaridad y la justicia social. Es decir, la liberación en Cristo no queda en un plano puramente individual, sino que tiene una dimensión social. Una llamada a transformar la realidad, a luchar por la justicia y la dignidad de todas las personas. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo las primeras comunidades cristianas vivían esta dimensión social de la liberación? El libro destaca cómo el mensaje de Jesús, aunque centrado en la liberación espiritual, tiene profundas implicaciones sociales. Jesús se acerca a los marginados, a los pobres, a los enfermos, desafiando las estructuras opresivas de su tiempo. Claro. Y las primeras comunidades cristianas siguen su ejemplo. Es fascinante ver cómo la fe puede inspirar un cambio social tan profundo. ¿Qué acciones concretas llevaban a cabo para reflejar esta dimensión social de la liberación? El libro menciona la ayuda mutua entre los creyentes, el reparto de bienes, el cuidado de los más necesitados. Acciones que hoy en día podríamos considerar como ejemplos de justicia social y solidaridad. Es una imagen inspiradora. Una comunidad donde la fe en Cristo se traduce en acciones concretas de amor y justicia social, donde los más débiles son protegidos, y la solidaridad es un valor fundamental. ¿Crees que este modelo de comunidad liberadora podría aplicarse en nuestro mundo actual? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Cómo podemos traducir la liberación en Cristo en acciones concretas que transformen nuestra realidad? No olvidemos que este libro fue escrito en España en 1968, un país que salía de una dictadura y se abría a la democracia. Es cierto. Un contexto histórico que sin duda influyó en la visión del libro. ¿De qué manera crees que este contexto se refleja en la obra de Sabugal Santos? El libro, aunque no entra en un análisis político directo, nos invita a reflexionar sobre el significado de la liberación en un contexto de transición política y social. Nos recuerda que la liberación no es un concepto abstracto, sino que está íntimamente ligado a la historia, a las luchas por la libertad y la justicia en cada época. Y esto nos lleva a la última parte de nuestra inmersión.
La visión del libro sobre la secularización y su impacto en la vida cristiana. Efectivamente. Un tema complejo y sin duda relevante en el mundo actual. Llegamos a la última parte de nuestra inmersión en liberación y secularización. Sí. Hemos explorado la visión bíblica sobre la liberación. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y cómo se traduce en la vida de las primeras comunidades cristianas. Ahora nos adentramos en el terreno de la secularización, un tema que, como decíamos, es especialmente relevante en el mundo actual. Totalmente. El libro aborda esta cuestión con valentía, reconociendo la realidad de un mundo cada vez más secularizado, donde la fe cristiana ya no ocupa el centro de la vida social como antes. Claro, es evidente que la religión ya no tiene el mismo peso en la sociedad que hace unas décadas. Es verdad. Y esto nos plantea una pregunta crucial. ¿Cómo vivir nuestra fe en un mundo donde Dios parece estar cada vez más ausente? ¿Qué nos dice Samuel Santos sobre esto? El libro no ofrece respuestas fáciles, pero sí nos invita a reflexionar sobre el significado de la verdadera secularización. Y aquí la palabra clave es equilibrio. Equilibrio, dices. ¿A qué te refieres exactamente? El autor argumenta que la verdadera secularización no implica un abandono de la fe, sino un discernimiento profundo sobre cómo vivirla en un mundo donde la religión ya no tiene un papel dominante. Se trata de estar en el mundo sin ser del mundo, como se suele decir. Entiendo. Es decir, mantener nuestra identidad cristiana, nuestras raíces en la fe, sin aislarnos de la realidad, Exacto. sin renunciar a nuestro compromiso con el mundo. Claro. Pero ¿cómo encontrar ese equilibrio en un mundo que parece empujarnos constantemente hacia la secularización? Para responder esa pregunta, Samuel Santos nos invita a mirar hacia la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. ¿Qué tiene que ver con la secularización? El autor nos invita a mirar a las primeras comunidades cristianas como un modelo de cómo vivir la fe en un contexto secularizado. Recordemos que los primeros cristianos vivían en un mundo pagano donde la fe en Cristo era minoritaria. Es cierto. Y a pesar de ser una minoría, su fe tenía un impacto transformador en la sociedad. Exactamente. Y esto se debía en gran parte a su capacidad de vivir el Evangelio en el día a día, de encarnar el mensaje de Cristo en sus relaciones con los demás, en su trabajo, en su compromiso con la justicia social. O sea que no se limitaban a una religiosidad privada, sino que su fe tenía una dimensión pública, una incidencia en la realidad. Precisamente. Yeah. Y aquí está la clave. El libro nos invita a recuperar esa dimensión pública de la fe, a ser cristianos, no solo de palabras, sino también de acción, a ser fermento la masa luz en la oscuridad. Ser luz en la oscuridad. Me gusta esa imagen. Pero Pero, ¿cómo podemos aplicar eso en un mundo secularizado donde la fe ya no es algo dado por sentado, clave. sino que requiere un compromiso consciente, una decisión personal? El libro nos recuerda que la secularización, aunque plantea desafíos, también puede ser una oportunidad para purificar nuestra fe, para despojarla de elementos superfluos y volver a la esencia del Evangelio. Es decir, la secularización nos llama a un cristianismo más auténtico, más comprometido, más arraigado en el amor a Dios y al prójimo. Y para terminar, ¿cuál dirías que es el mensaje final que nos deja Samuel Santos en este libro? El libro nos invita a una conversión personal y comunitaria. A un retorno a las fuentes de nuestra fe. La oración, la Sagrada Escritura, la vida sacramental. Solo a través de una profunda renovación interior podemos responder al desafío de la secularización sin renunciar a nuestra identidad cristiana. Una llamada a la autenticidad, a vivir nuestra fe con coherencia, a dejar que el Evangelio ilumine todas las dimensiones de nuestra vida. Muchas gracias por esta inversión profunda en liberación y secularización. Ha sido un viaje fascinante a través de un libro que, aunque escrito hace décadas, sigue ofreciendo claves para comprender los desafíos del cristianismo en el siglo XXI. Un placer. Y a todos nuestros oyentes les invitamos a seguir reflexionando sobre estos temas. Sí, que es muy interesante.